¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Espero que hayan pasado una excelente Nochebuena y que tengan una muy, pero muy feliz Navidad. Estaba observando, ¿no? Las diferentes entrevistas que se fueron presentando durante todo este 2024 en medios corporativos y me llamó mucho la atención una de ellas que fue de Radio Fórmula de Ciro Gómez Leiva con Enrique Krause. Enrique Krause, que ustedes lo saben bien, un personaje que se dice, se presenta como historiador a pesar de diversos señalamientos que cuestionan fuertemente la credibilidad de esto. Un hombre que se ha situado en el espectro de la derecha desde hace muchísimo tiempo, jugando con el concepto del intelectualismo para justificar muchas de sus acciones y muchos de sus comportamientos. Socio de Héctor Aguilar Camín en la construcción de una verborrea que les funcionó. Esa es la realidad, les funcionó para ayudar a construir a ese México de la simulación, a ese México de instituciones que supuestamente daban democracia, que supuestamente daban acceso a la salud, que supuestamente daban acceso a la transparencia, que supuestamente daban acceso a la seguridad, que supuestamente ayudaban a que el país fuera menos asimétrico, que combatían la desigualdad, que profundizaban la libertad de expresión en los medios. Un México totalmente falso, un México que se ha ido cayendo conforme avanza este tiempo, que se ha venido derrumbando sin que esto haya sido fácil ni mucho menos, porque las reacciones han sido de diferente índole, de diferente tonalidad y en muchas ocasiones incluso utilizando a la violencia como parte esencial, ¿no? de esta resistencia. Este grupo de intelectuales al que pertenece Héctor Aguilar Camín van en contra de todo lo que realmente representa esa palabra, de lo que anteriormente se manifestó a través de diversas voces, de diversas miradas, de diversos pensamientos, no solamente en México, sino en el mundo entero, que pusieron de ejemplo lo que era ser un intelectual, una voz crítica, una voz que cuestionaba, una voz que argumentaba, una voz que señalaba al poder, una voz que regularmente era perseguida por él mismo hasta callarla en muchas ocasiones de manera física, ya fuera con la desaparición, ya fuera con el asesinato, ya fuera precisamente con las amenazas e incluso el encarcelamiento. Una voz que sin duda alguna es fundamental para entender la democracia del planeta. Esa es la voz del verdadero intelectual. El intelectual que se forja en el pueblo, estudia para el pueblo y aporta para el pueblo. No el intelectual del Parnaso, ese intelectual que fue construyendo castillos de aire, ese intelectual que fue durmiendo afuera de las habitaciones del palacio, ese intelectual que se fue acostumbrando, como diría el maestro Luis Espota, muy fácil a las caricias del poder, o como diría el propio Héctor Aguilar Camín, a los apapachos del poder. Ese intelectual para el cual lo importante era hacer negocio con su pluma. Lo importante era vender sus conceptos, que en un principio eran respetados, que eran escuchados, para ayudar a consolidar regímenes que, lejos de garantizar un beneficio para la mayoría, expoliaban y saqueaban este país de manera vergonzosa. En esta charla, Enrique Krause, que además durante todo este tiempo ha lanzado frases verdaderamente cínicas, porque el hombre no es ningún tonto, no es ningún impreparado, no es ningún ignorante, es un sujeto que utiliza su preparación, la utiliza para lo antiético, la utiliza para lo inmoral, mas no carece de la misma. Y el que el tipo se atreva a hacer comparaciones tan irresponsables, tan ofensivas, como cuando salió a marchar la Marea Rosa y dijo que era algo similar a lo de 1968, es una mentada de madre para la gente que murió en 1968, para la gente que fue reprimida en el 1968, para la gente que nunca más volvió a aparecer después de 1968.
68 y para todas sus familiares. El hecho de que Enrique Krause de repente diga que Latinus es el nuevo proceso, ese proceso creado por el maestro Julio Scherer, luz de muchos de los verdaderos líderes del periodismo, un hombre que sí se enfrentó directamente al poder, un hombre que retó constantemente al presidencialismo en la época en que el presidencialismo en realidad podía hacer esto y nadie más te volvía a ver. Scherer se atrevió a ir en contra de los intereses de Luis Echeverría Álvarez, que finalmente dio el famoso golpe de Excelsior para dar paso a la creación de otros medios que en un principio se volvieron parte medular de la libertad de expresión, como Uno más Uno o bien este proceso que sintió la persecución, no solamente de José López Portillo, no solamente de Miguel de la Madrid, no solamente de Carlos Salinas de Gortari, no solamente de Ernesto Zedillo, Ponce de León, sino también de empresarios, boicots publicitarios, ¿todo para qué? Para que Proceso no saliera en ese momento con el maestro Julio Scherer a la cabeza. Pero ahí se garantizaba la rigurosidad. Se garantizaba el periodismo claro, se garantizaba por parte del maestro Scherer, por parte del maestro Leñero, un periodismo de fondo, un periodismo que cumplía a cabalidad con sus principales reglas. Latinus, Latinus no es un medio de comunicación periodístico. Latinus es un medio de propaganda. Latinus es un medio golpeador por excelencia. Latinus está creado para generar una inestabilidad. Si hoy hubiera una intervención norteamericana, Latinus la aplaudiría, Loret la justificaría, Broso haría menciones glorificándola, porque para eso está constituido Latinus, para generar todo tipo de acción en contra de la llamada Cuarta Transformación, con o sin razón. Lo importante es golpear directamente. Que Krause se atreva a decir ello es tan absurdo como lo último que declara o lo que declaró en esta entrevista que data de enero del 2024, cuando dijo, siempre fuimos críticos del poder. Esa es una de las más grandes mentiras, pero en donde se va a hacer la piedra fundacional de todo este intelectualismo de Rosa, de todo este intelectualismo simplón, de todo este intelectualismo plagiario, de todo este intelectualismo impostor. Porque es cierto, junto con Denise Dresser, Jorge Castañeda, Silva Herzog Márquez, Reyes Heroles, y podríamos seguir, Carlos Montemayor y muchos otros más. Ajá. Podríamos seguir. Ujú. No, perdón, corrijo, Carlos Montemayor, no, perdón, me lo saco completamente de la ecuación. Me refiero a Carlos Elizondo Meyer, es a quien me refiero. Fueron voces críticas, sí, hasta donde el sistema se los permitía, hasta donde el sistema los dejaba, porque eran parte del sistema. Lo hemos dicho en otras oportunidades. Cuando tú realmente incomodas al sistema, el sistema no te permite el micrófono, te lo cierra, te aísla completamente, no permite que te desarrolles, porque estás siendo un problema. Para aquellos que aportaban a la causa para legitimar ese sistema y que éste pudiera presumir que hay libertad de expresión, se les daba todas las libertades. ¿Por qué razón? Porque sabían esos personeros en qué punto parar, hasta dónde llegar. A nosotros nos tocó escuchar en muchas redacciones a gente que decía, sí, pero hasta ahí llegamos. No, imagínate que fuéramos más allá. No, no, hasta ahí porque esto sí los va a hacer enojar. Entonces, ellos mismos sabían hasta dónde ponerse sus límites, hasta dónde llegar, con tal precisamente de no dañar a aquellos que se habían convertido en parte esencial de sus ingresos. No dudo que muchos de ellos iniciaron siendo críticos y duraron una etapa siendo críticos, pero en cuanto conocieron las mieles del poder, decidieron dejarse seducir por las mismas, decidieron consumirlas hasta la saciedad y junto con corifeos periodistas como Gómez Leiva, como López Dóriga, como Pepe Cárdenas y como todo este grupo, decidieron no tocar a la puerta para exigir resultados del monarca. Decidieron dormir afuera de la puerta del monarca para cuidar su sueño. Decidieron ponerse el arlequín para que cuando el monarca lo pidiera,
ellos salieran a hacer sus bufonadas, de vez en cuando, por supuesto, riéndose del monarca, haciendo chistes en torno al monarca, pero chistes que el propio monarca permitía, porque de otra manera, y lo sabían muy bien, pasaría lo que le pasaría a cualquier bufón de la Edad Media que cruzaba la línea. Su cabeza aparecería en una pica. Aquí simplemente desaparecerías completamente, completamente del escenario. Enrique Krause con Gómez Leiva dicen, estamos dando una batalla, somos la resistencia. La realidad es que son parte de una generación que se pudrió a sí misma. 10 minutos de análisis, como siempre un gusto, como siempre un placer.